Miércoles 4 de julio. Preparación para el Pentecostés. En su respuesta de Hechos capítulo 1, 7 y 8, y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús no asumió ningún compromiso con respecto al tiempo. No obstante, el significado natural de sus palabras era que inmediatamente después de que el Espíritu viniera y los discípulos completaran su misión, Él regresaría. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La observación de los ángeles. Hechos capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tampoco respondió la pregunta de cuándo vendría el reino, pero se podía entender como que no faltaba mucho. Esto parece explicar por qué los discípulos volvieron a Jerusalén con gran gozo. Lucas capítulo 24, versículo 52. Y ellos, habiéndole adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo. La promesa de la segunda venida de Jesús en un tiempo indeterminado que debía darles un testimonio. La promesa de la segunda venida de Jesús en un tiempo indeterminado que debía darles un estímulo adicional para su misión se interpretó como que el final ocurriría en breve. Otros acontecimientos de Hechos demostrarán esta idea. Leo Hechos capítulo 1 del versículo 12 al 14. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan, y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quiénes estaban en el aposento alto y de qué modo se prepararon para la venida del Espíritu? Al regresar del Monte de los Olivos, los discípulos se reunieron en las habitaciones de huéspedes de la planta alta, en latín cenaculum, de una casa particular de 2 pisos en Jerusalén. Algunas seguidoras. Lucas capítulo 8 del 1 al 3. Y aconteció después que caminaba él por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Y Juana, esposa de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Lucas capítulo 23 versículo 49. Y todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Capítulo 24 versículos del 1 al 12. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas de esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día.
Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro, dijeron todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María la madre de Jacobo, y las demás que estaban con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecían como locura las palabras de ellas, y no las creían. Entonces, levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y asomándose hacia adentro, miró los lienzos puestos solos, y se fue maravillándose en sí mismo de aquello que había acontecido. Así como la madre y los hermanos de Jesús estaban allí con los discípulos. Los hermanos de Jesús, Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Eran hijos más jóvenes de José y María. Mateo capítulo 1, 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O más probablemente hijos de un primer matrimonio de José, en cuyo caso José habría sido viudo cuando tomó a María por esposa. Su presencia entre los discípulos es una sorpresa, ya que siempre habían sido bastante escépticos respecto de Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 21. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Sin embargo, la resurrección y la aparición especial de Jesús a Jacobo, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 7. Después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles. Parece haber marcado la diferencia. Más tarde, aparentemente Jacobo reemplazó a Pedro en la conducción de la comunidad cristiana. Hechos capítulo 12, versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hechos capítulo 15, versículo 13. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Hechos capítulo 21, versículo 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y a todos los ancianos estaban presentes. Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 12. Y cuando Jacobo, Cefas y Juan, que parecían ser columnas, percibieron la gracia que me fue dada, nos dieron a mí y a Bernabé las diestras de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, mas cuando vinieron se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. En constante oración. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, y alabando a Dios en el templo. Lucas capítulo 24, versículo 53. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Todos ellos indudablemente participaron de un tiempo de confesión, arrepentimiento y aborrecimiento del pecado, pese a que en su mente la venida del Espíritu conducía inmediatamente al regreso de Jesús. Su actitud espiritual estaba en completa armonía con lo que estaba a punto de suceder, ya que el Espíritu Santo vino en respuesta a la oración. Al tomar nuestras decisiones diarias, ¿de qué manera ayudamos a preparar el camino para la obra del Espíritu en nuestra vida?
reavivados por su palabra. Hoy, 2 Corintios capítulo 11, durante esta semana, deseado de todas las gentes, capítulos 45 y 46.